desde allí nos están llegando tantas informaciones como está pasando mal. Ahora está bombardeando también hospitales, que mucha gente está en sótanos escondidos, niños llorando, que no podemos soportar eso. Yo estoy muy preocupada por mi familia, porque mis padres no quieren venir aquí, no quieren salir del país, no quieren dejar su vida. Y estamos muy agradecidos también a todo el apoyo que estamos teniendo aquí en Gandía, a toda la gente en el trabajo, amigos. Quiero agradecer mucho al Ayuntamiento de Gandía, a zona de Safor, a toda la España. Recibimos muchas llamadas de ayuntamientos, de los amigos, de los vecinos, de las personas que no conocemos para ayudarnos y apoyar. Y quiero decir gracias a todos. Gandia sempre respon. La plaça Major s'ha omplit esta vesprada de gandians i gandianes, de ciutadans de totes les procedències, tots fills de Gandia, acollits o nascuts ací, que han volgut mostrar la seva solidaritat, la seva repulsa a la invasió i sobretot a la creació d'una nova guerra. Eixa és la resposta, una ciutat a l'alçada de les circumstàncies sempre, que sempre se sobreposa a les adversitats, però que se solidaritza amb les adversitats dels altres pobles. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad para el pueblo de Ucrania. Son vecinos de Gandía que están pasando por un momento complicado y que necesitan del calor, de la solidaridad de nuestra ciutat. La màxima condemna a la invasió d'Ucraïna, tot el suport a tota la gent d'Ucrània que viu a la nostra ciutat. Gandia és una ciutat solidària que té molta empatia i per això ens donem el nostre suport i diguem no a la guerra molt claríssimament.